vamos a aprender, ¿verdad? A cómo identificar correctamente un rango operativo. Recuerden que nosotros somos trader y que operamos por rangos y por confirmación. Y el tema de identificar correctamente nuestro rango es muy importante al momento de operar. Si tú eliges tu rango incorrectamente, lo más seguro o lo que te va a pasar es que quizás estés operando una estructura interna y termines perdiendo esa operativa. Es algo que suele ser común, ¿vale? Por cuando no sabemos marcar el rango. Yo hoy les voy a compartir algunos tips que deben de tener en cuenta para marcar correctamente ese rango, validar ese rango y así poder tomar una mejor decisión, ¿ok? Lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta, vamos a ponerlo por aquí, para luego usarlo para validar esos rangos, ¿vale? Vamos a poner aquí así. Ok, vamos a poner punto número uno, ¿ok? Lo primero que ustedes tienen que hacer para identificar un rango es tener un quiebre estructural, ¿ok? Eso es lo primero. Tener un boss o choch, ¿vale? Ese es el primer punto importante a tener en cuenta para ustedes decir, bueno, ese rango es bajista o ese rango es alcista. Ahora, hay un punto número dos también que tienen que tener en cuenta al momento de identificar un rango de manera correcta siempre, bueno, va a variar, ¿vale? Porque cuando tengan un rango de un cambio de estructura, solamente tendrían que actualizar una zona, que eso lo vamos a ver ahorita en el gráfico que les voy a explicar mejor. Pero cuando tengan un quiebre de estructura o un nuevo rango de continuación, tienen que actualizar tanto el máximo como el mínimo, ¿ok? Entonces, podríamos decir que el punto número dos es actualizar, ¿vale? Actualizar máximo, vamos a poner así máximo y mínimo, ¿vale? Pero vamos a poner aquí entre paréntesis porque cuando cambiamos de estructura, ¿ok? Cambiamos de bajista a alcista, esta actualización de máximo y mínimo no es igual, ¿ok? Porque cuando se hace un choch, por ejemplo, no actualizamos los dos, actualizamos uno de ellos, ¿ok? Entonces vamos a poner uno, o vamos a poner no sé cómo especificarlo aquí. Cuando obtengamos un choch, actualizar solo uno, ¿vale? Sí, creo que así lo entendemos mejor, ¿vale? Cuando tengamos un choch, actualizar solo uno, ¿vale? Ese sería el punto número dos. Ahora, el punto número tres que tenemos que tener en cuenta para nosotros validar que ya tenemos ese máximo y ese mínimo es tener dos o tres velas. A ver, sí, podríamos decir que, bueno, vamos, ya ustedes saben eso de tener dos o tres velas contrarias. Vamos a poner tener un retroceso válido. De igual manera, el que no sepa cómo identificar esas dos o tres velas contrarias en el canal de YouTube, tenemos un vídeo donde hablamos específicamente de cómo validar un retroceso. Así que creo que es además ponerle el tema de las dos o tres velas contrarias, ¿vale? Ahora, con esa información de tener un quiebre estructural, en ese caso un boss o un choch, y actualizar el máximo y el mínimo, creo que con esas reglas les puedo explicar a ustedes cómo pueden hacer de manera sencilla identificar su rango de manera correcta. En este caso lo estamos haciendo en H4, pero puede ser en H1, en M15, que ya saben que son temporalidades más bajas, donde yo pues marco mi rango, ¿vale? En este caso, fíjense que yo estoy aquí ante el eurodólar, ¿vale? Que es el par que más opero y que más domino. Y pues aquí podemos hablar de ese tema, de cómo validar nosotros ese retroceso, cómo irlo marcando e irlo actualizando. Vamos a empezar por aquí abajo, ¿vale? Creo que podemos usarlo, por ejemplo, aquí, ¿vale? Y les voy a explicar aquí el por qué a veces necesitamos solamente una actualización, no dos ni tres, ¿vale? Fíjense acá. En este caso tenemos un boss y tenemos un choch acá arriba, ¿verdad? Vamos a quitar esa zona de demanda porque eso es algo que ya pasó, ¿vale? Entonces, fíjense acá. Tenemos retroceso y tenemos impulso. En este caso, o en ese momento, teníamos nosotros este máximo y este mínimo, ¿vale? Voy a retroceder eso hasta aquí para poder darles este ejemplo de manera más eficaz ahí. Bien, fíjense, anteriormente esto no era un choch, ¿verdad? Y este es otro punto importante. Vamos a agregarlo aquí, ¿vale? Aquí, vamos a ponerlo en el punto número 4. Usar línea de tendencia, ¿vale? Ese es otro punto importante que les va a ayudar a marcar de manera correcta esa, ese máximo y ese mínimo. Fíjense, con esta línea de acá,
esa que está aquí en la primera, segunda apartado, esa de acá que dice línea de tendencia, ustedes van a trazar una línea de tendencia desde su máximo. Si no saben cómo trazarlo así recta, pisan Shift después de darle un clic y se les va a marcar así de manera correcta, ¿vale? O recta. Y luego, otra línea de tendencia desde su mínimo. Claramente, para nosotros tener un mínimo, como ustedes ya lo saben, tenemos que tener dos, tres velas contrarias, ¿no? En ese caso, está la vela número uno, está la vela número dos, nos confirma ese retroceso, ¿verdad? Aquí ya nosotros podemos tener el punto número uno que necesitamos, el máximo y el mínimo, ¿vale? Aquí está. Punto máximo, punto mínimo. El boss o el choch ya lo tenemos aquí, que es el punto número uno. El punto número dos es el máximo y el mínimo, ¿verdad? El punto número tres es tener un retroceso válido. ¿Para qué nos sirve a nosotros tener un retroceso válido? Para identificar que ya ese rango está completo. Porque si no están esas dos o tres velitas contrarias cuando ustedes estén en el mercado real, ¿verdad? No van a tener ese mínimo, ese máximo. Entonces tienen que esperar esas dos, tres velas contrarias para poder tener ese nuevo mínimo, ese nuevo máximo, dependiendo de la tendencia en la que estén. ¿Ok? Ahora, el tema de usar las líneas de tendencia les va a ayudar a entender cuándo el mercado crea un nuevo quiebre estructural. ¿Ok? Ahora que tenemos las líneas de tendencia tanto del máximo y del mínimo, fíjense lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a dejarlo correr un poco. Ok, ahí no rompe. Bien, ahí tampoco. Perfecto, a ver acá. Ahí. Ok, aquí fíjense que rompe por la parte alta. ¿Sí? Nos crea un máximo más alto. En este caso tenemos un choch. Ahí está, un choch de H4. Recuerden que eso puede ser en cualquier temporalidad donde marquemos un rango. Puede ser en H4, puede ser en H1, puede ser en M15, que son los rangos más pequeños que usamos, pero en ese caso es en H4, ¿vale? Vuelvo y repito que puede ser en cualquiera de las otras temporalidades. Ahora, nosotros tenemos ese rango el cual es bajista, ¿verdad? Y pasó a ser alcista. Tenemos un quiebre de estructura, un choch, ¿verdad? Ahora que tenemos ese choch, entra en juego esto que les comenté acá. Cuando hay un choch, se actualiza solo uno. ¿Cuál es el que vamos a actualizar? Cuando tengamos un nuevo máximo. Este mínimo, que en este caso es este de aquí, sigue siendo nuestro mínimo, ¿ok? No lo vamos a actualizar porque hay un cambio de estructura, que es lo que les aclaro aquí. Ahora, cuando sea una continuación, ahorita vamos a ver otro ejemplo de eso, sí debemos actualizar ambos, ¿ok? Fíjense ahora lo que vamos a hacer. Una vez tengan ustedes un máximo más alto, y eso lo estoy hablando como si estuviésemos en el mercado real, ahora mismo en el mercado, digamos que es el día de hoy, que está el mercado abierto y lo estamos operando, pues bueno, cuando tengan ese quiebre, o en este caso un cambio estructural, ustedes lo que tienen que esperar es esas dos, tres velas contrarias, ¿no? Vamos a dejarlo correr, a ver en qué momento surgen esas dos, tres velas contrarias. Ok, ahí tenemos una velita, ahí tenemos otra velita. Ok, fíjense acá. ¿Vale? En este caso, ya tengo yo un punto máximo y tengo aquí una, dos velas contrarias, ¿ok? ¿Eso qué me quiere decir a mí? Que ya tengo un nuevo máximo, ¿sí? De esa manera ustedes van a marcar de manera correcta el rango. Ya tienen el mínimo, que es lo que les aclaro en ese punto. Cuando hay un shock, solo se actualiza uno, ¿ok? En ese caso, que cambió a ser alcista, solo se actualiza el máximo. Seguimos manteniendo el mínimo, que es este de acá abajo, ¿sí? Y em, solamente marcamos el máximo. En este caso sería ese de acá arriba, ¿ok? Tenemos las dos, tres velas contrarias. Perfecto. Ya tenemos nuestro rango actualizado. Ese rango que está aquí nos sirve a nosotros para comprar, buscar dentro de esta zona algún punto para entrar en compras. Ya sabemos que todo lo que pase aquí es estructura interna dentro de nuestro máximo y dentro de nuestro mínimo. Ya que hay un cambio de estructura, en este caso un choch, lo que nosotros esperamos es que el mercado cree un máximo más alto, ¿no? Porque se encuentra un cambio estructural. Vamos a quitar esos dos puntos de ahí. Ya sabemos cuál es nuestro rango y ahora les voy a explicar cómo van a actualizar ustedes los dos, ¿ok? Tanto el máximo como el mínimo, que ya sería en una continuación. Vuelvo y repito, el, cuando se dé un choch, solamente tienen que actualizar uno. No van a actualizar porque no hay un nuevo mínimo en ese caso. El mínimo sigue siendo el mismo, ¿ok? No lo hay. Y por esa razón no lo actualizamos. ¿Por qué les digo esto? Muchas veces surge la duda de que si de repente aquí, ¿ok? En ese movimiento hay algo aquí así, y luego si se crea el rompimiento, entonces como sabemos que para actualizar un rango tenemos que actualizar ambos puntos, entonces ustedes toman eso de acá como un mínimo.
y no es así, ¿ok? No vamos a agarrar este, sigue siendo de igual forma el de abajo, donde estaba, ¿listo? Ahora, vamos a ver cómo sería la continuación, ¿no? Cómo actualizar esa continuación de ese nuevo rango. Vamos a dejarlo correr un poco. Ya tenemos el retroceso válido. Fíjense que al nosotros tener un retroceso válido, sabemos que en ese retroceso nosotros lo vamos a usar para comprar, para entrar en compras, ¿vale? Vamos a dejarlo correr otro poco. Ahí va, perfecto. A ver que nos cree el nuevo rango. A ver si rompe ahí con cuerpo. Ok, ahí rompe con cuerpo, ¿vale? Perfecto. En ese caso es un boss. Cuando es un boss, es una continuación. El que no sepa el tema de boss o choch, en el canal también tenemos muchos vídeos donde pueden aprender a cómo identificar un boss, un choch, cómo hacerlo de manera correcta, ¿ok? Ahora, en este caso tenemos un boss, ¿vale? Ahora yo tengo que actualizar mi máximo y mi mínimo. En este caso, sí tendríamos que actualizar el mínimo, ¿ok? De esa manera vamos a marcar nuestro rango de forma correcta. Pero aquí es donde viene la duda. Pero ¿cuál va a ser mi nuevo mínimo? Su nuevo mínimo, y estos son, creo que los puntos que ustedes más tienen que recalcar, si apuntan ahí en un cuaderno, ese es un punto importante a subrayar, a resaltar, ¿vale? El nuevo mínimo va a ser el punto más bajo después del retroceso. Es decir, ustedes identificaron el retroceso acá arriba, ¿cierto? Una velita, dos velitas. Ya ahí ustedes identificaron que tienen un retroceso válido. Ahora, ¿cuál va a ser ese nuevo mínimo? El punto más bajo después de ese retroceso que ustedes identificaron. ¿Cuál es el punto más bajo después de ese retroceso? Esta mecha de aquí, ¿ok? Tomamos en cuenta la mecha de la vela, si es con cuerpo también, de cualquiera de las dos formas, bien sea con cuerpo o con mecha, ese último punto más bajo va a ser nuestro nuevo mínimo. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Con la misma ayuda, ¿ok? De las líneas de tendencia, lo que vamos a hacer es, este ya no es nuestro mínimo, sino que pasa a ser este de aquí, ¿ok? Ahí ya ustedes tienen el punto mínimo de su nuevo rango. De esa manera, van a ir actualizando su rango conforme el mercado se va moviendo. Recuerden que nosotros operamos la actualidad. Yo no opero nada del pasado, que quedó un bloque por ahí pendiente con liquidez, con imbalance, nada de eso, ¿vale? Yo voy operando los rangos que me va dejando el mercado en la actualidad, ¿ok? Ahora, tenemos un nuevo mínimo. Ahora necesitamos identificar ese nuevo máximo para poder identificar nosotros que tenemos un nuevo máximo en ese rango que es alcista. ¿Cómo lo vamos a identificar? Nuevamente entra en juego el tema de las dos, tres velas contrarias. Cuando identifiquemos esas dos, tres velitas, tenemos un nuevo máximo y podríamos decir que este rango nuevo alcista se ha completado, ¿ok? Vamos a dejarlo correr un poco. A ver ahí, ok, ahí tenemos una y aquí tenemos la otra. Dos velitas. Ya tenemos ese retroceso válido. Vela número uno, vela número dos. Ya tenemos el retroceso. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un nuevo máximo. Y aquí entra en juego nuevamente. Es como un bucle, ¿vale? Se repite una y otra vez, pero créanme que esto les va a ayudar a marcar de manera correcta su rango y de esta forma no equivocarse a ir a marcar estructura interna y, bueno, que suele pasar mucho y a veces esto nos hace tomar decisiones inapropiadas, ¿ok? Porque está dentro de una estructura interna. Ya saben que dentro de una estructura interna van a haber mínimos, van a haber máximos, que el mercado no va a respetar, porque no es ni un mínimo fuerte, ni un mínimo débil, ni nada por el estilo, ¿vale? Simple y llanamente estructura interna dentro de nuestro rango, ¿ok? Ahora, pues vamos a dejar correr un poquito para que se actualice aquí, para que ustedes vean cómo sería. Ahí lo que nosotros esperaríamos es un rango más alto y fíjense que ahí se cumple, ¿vale? Aquí pasa lo mismo, tenemos que volver a hacer el mismo proceso, actualizar nuestro mínimo, buscar nuestro máximo y así sucesivamente es como nosotros vamos a marcar de forma correcta nuestro rango. En este caso usamos BOS o CHOCH, ¿ok? Actualizar el máximo o el mínimo. Cuando hay un CHOCH, que es esto que aclaramos acá, solo se actualiza uno, no se actualizan los dos, ¿ok? Y el punto número tres es tener un retroceso válido, que es cuando validamos ese nuevo punto por la parte alta, en este caso que es alcista, si fuese bajista, pues fuese por la parte baja, ¿ok? Y luego
el punto, creo que más importante es que usen esas líneas de tendencia. Las líneas de tendencia las pueden usar aquí, ¿vale? Para marcar su rango de forma correcta, tanto el nuevo mínimo como el nuevo máximo. Así se dan cuenta ustedes cuando hay una estructura interna. Podríamos ir a la actualidad. Vamos a quitar eso un momento y les mostraría yo a ustedes cuál es el que hay en la actualidad. A ver, aquí no, vale, aquí, reproducir, sí, ok, ahí, lo quitamos, ¿vale? Y fíjense en ese caso, podemos incluso hacerlo acá, ¿vale? Fíjense acá, tenemos máximo, tenemos mínimo, ¿verdad? Entonces, aquí hay un cambio de estructura al alza. En ese caso, pero vamos a robar eso por acá. Pasa de ser bajista a ser alcista, ¿no? En ese caso, rompe por acá arriba, ¿vale? Ahí nos hace ¿qué? Un choch, un cambio de estructura al alza, ¿sí? En este caso, que tenemos es un choch, solo tenemos que actualizar uno. ¿Cuál tendríamos que actualizar nosotros en ese caso que hay un choch? El mínimo es este, ¿verdad? El punto más bajo después del retroceso. Bueno, en realidad sería ese de aquí. Ahí está. A ver, el retroceso, ¿dónde se dio? Aquí. No, está bien, aquí. Entonces, es ese de ahí, ¿vale? Ahí lo tenemos, el punto más bajo. Este era nuestro punto más alto, el cual fue roto, ¿vale? Lo acaba de romper con cuerpo y nos ha creado un choch. Ahora, ¿cuál es el paso para yo buscar ese nuevo máximo, ese punto más alto que yo necesito para poder decir que este rango ya se completó? Es decir, el mínimo lo tenemos, ¿vale? Entonces, en ese momento está aquí arriba, perfecto. Pero ¿cómo sé yo que ya ese es mi máximo? La forma para saber que ese es tu nuevo máximo es las dos, tres velitas contrarias, que es tener un retroceso válido. Es decir, ¿qué esperamos nosotros? Que aquí arriba, ¿vale? Se den esas dos, tres velas contrarias, entonces podemos decir que tenemos un máximo y tenemos un mínimo. Fíjense que en ese caso solamente actualizaríamos uno, que es el máximo, ¿ok? De esta manera podemos nosotros identificar nuestro rango de manera correcta y creo que estos tips les pueden ayudar a identificarlo mucho más fácil, mucho más sencillo y poder ustedes marcar su rango pues de forma más eficiente, podríamos decir, ¿ok? Espero que esta información les haya ayudado. Si es así, no olviden dejar un like, suscribirse, compartir ese contenido. Muchísimas gracias por apoyar el canal. Nos estamos viendo en un próximo videito. Chao, chao, gente buena.